Bien, buenos días con todos. Muy interesante la ponencia que nos compartió Alison. Ahora vamos a conocer la plataforma y cuáles son las funcionalidades que nos brindaría para la gestión de contratistas. Bien, contarles que Source es una solución SaaS en la nube. Esto involucra que lo que requerimos para operar con la solución está incluido lo relacionado al hosting, almacenamiento, las copias de seguridad, importante para mantener la información ante alguna casuística, las actualizaciones de producto. Somos una solución muy innovadora. Vamos generando ya sea nuevos productos o módulos para nuestros clientes, pero también nuevas funcionalidades, ¿no? Es una plataforma que se va adaptando a los cambios de las organizaciones y a sus requerimientos. Y de igual manera, la mesa de ayuda. Importante que mientras vamos operando con la solución, alguna consulta, duda que surja, ahí tenemos al equipo de consultores que nos van a orientar con nuestras inquietudes. Y de esta manera, cada vez que una organización quiera trabajar con nuestra plataforma, y los diversos responsables podrán acceder a través de usuarios nombrados, ¿no? De esta manera, a través de los cargos, roles de los diversos responsables, accederán a través de una URL y un acceso desde cualquier explorador. Ingresan y los llevará a un entorno principal, a un escritorio. Voy a hacer el mismo ejercicio también desde este acceso. Y para el caso de nuestros contratistas, tendrán también un acceso independiente, ¿no? No van a tener que interactuar con toda esa visión a nivel administrador, sino específicamente con la gestión donde los hayamos involucrado. Ellos también tendrán su propia URL o acceso y un usuario asignado a ellos. ¿Para qué? Para darles esa independencia y también esa responsabilidad de los procesos donde van a estar involucrados. Entonces vamos a ver un poco qué alcance podríamos otorgarle a nuestros contratistas a través de nuestra solución. Eh, Volviendo a nuestra vista principal, desde ese escritorio vamos a poder acceder a toda la gestión HSE. Allí contarles que IsoTools, al ser una herramienta modular, nos va a permitir operar según nuestra necesidad. En esta vista principal podemos ver el logo de nuestra organización, un buscador de aplicaciones, podemos disponer de un mapa de navegación donde vamos a poder dar una orientación a los usuarios según el alcance que tenga el proyecto, ¿no? En esta vista principal, por ejemplo, vemos la gestión de requisitos legales, gestión de riesgos. Dentro de lo que es un control más de tipo operacional, estará contemplado la gestión de contratistas, pero básicamente lo que tenemos aquí es una visión sobre las diversas aplicaciones de nuestra gestión HC. También podemos acceder desde los iconos de la plataforma, y en este caso, como vamos a conversar específicamente de terceros, vamos a ir a este módulo en particular y vamos a verlo desde una vista de usuario que va a gestionar con los terceros, pero también de un usuario administrador. Voy a duplicar la vista para tener estos dos puntos, ¿no? Así como vamos a poder ver esta visión a nivel de usuario administrador, vamos a conocer también cómo sería de la visión del contratista, cómo sería su día a día. Voy a ingresar a este punto de aquí, que solamente lo pueden ver justamente los usuarios administradores. Y esta es la vista principal, ¿no? Del gestor del contratista, ¿no? El que tenga que interactuar el día a día, el que quiera tener la visibilidad. Desde aquí vemos, por ejemplo, categorías de empresas contratistas, vemos estatus sobre la revisión de los documentos, como empresa, de los colaboradores de los contratistas, podemos ver documentos vencidos, próximos a vencer, cuántos están en fecha aún, cuántos documentos fueron aprobados, cuántos están pendientes, cuántos fueron rechazados. De igual manera con los trabajadores, ¿no? Entonces la plataforma nos va a dar mucha información según ese análisis que querramos realizar. Entonces, a través de este filtro podemos acotar qué empresa, estatus de documento, agregarle por fecha y finalmente tener el resultado que deseamos consultar en ese momento. Y desde el apartado de administrador podemos ver, por ejemplo, crear las categorías de empresas contratistas. A estas categorías de empresas contratistas vamos a poder asociarlo los requisitos documentarios, ¿no? Entonces, siempre lo que nosotros vamos a trabajar en la implementación es en base a estas categorías, a los tipos de requisitos, y ahí seguramente saldrán varias opciones que ustedes quieran ir aterrizando dentro de la plataforma. Y lo vamos a ir comentando. De igual manera con las categorías de empresas contratistas, ¿no? Perdón, trabajadores. Aquí lo que vamos a tener es categorías de trabajadores. Ustedes nuevamente pueden agregar más, editarlas, modificarlas. Y a estos dos tipos de categorías vamos a vincularle a los requisitos documentales.
Entonces observamos que aquí en la primera opción que nos muestra requisitos de empresas contratistas, la primera columna es el tipo de documento. Ese tipo de documento podemos especificar qué prioridad tiene, a qué categorías de empresas contratistas lo vamos a solicitar. Entonces, estos documentos comunes a todas las empresas, vamos a colocarle a todas las categorías de empresas contratistas, ¿no? Y ahí pueden salir diversas opciones. Por ejemplo, qué espacio de tiempo le vamos a otorgar para que ellos puedan subir la documentación. Si vamos al apartado de editar o en el caso de crear un nuevo requisito, ahí podemos establecer particularidades sobre este documento. De repente es un documento que necesita el contratista brindarnos de forma periódica. ¿Con qué periodicidad? Puede ser diaria, semanal, quincenal, trimestral, entre otras periodicidades, ¿no? Como observarán. Entonces, la idea cuál es? Dejar esta lógica ya preconfigurada para que el sistema lo solicite de forma recurrente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por ello es que la plataforma, el inicio de la implementación, vamos a configurar durante esta etapa todos estos requisitos, los tipos de categorías, para que ya luego en la operatividad nos ayude de esta manera práctica. Y luego, si vamos trasladando hasta el último tipo de requisito, observamos que algunos requisitos ya particulares apuntan a una categoría específica de contratista, ¿no? Entonces, este certificado de inspección técnica es anual y particularmente lo voy a solicitar a mis proveedores que hacen servicios en montacarga, por ejemplo, ¿no? Lo mismo vamos a observar cuando vemos los requisitos de trabajadores. Vemos el tipo de documento y a qué trabajador se lo vamos a solicitar, ¿no? En este caso, el documento de identidad se lo solicitaremos a todos los colaboradores. Y ya cuando ellos realicen alguna labor más específica, por ejemplo, los trabajadores que realicen mantenimientos o trabajos en caliente, determinado certificado de competencia que nos dé la certeza que está cumpliéndolo, ¿no? Entonces, estos parámetros lo vamos a definir aquí y ya luego también se puede configurar el tema de las comunicaciones, ¿no? Con qué antelación nos gustaría que llegue este recordatorio al contratista, antes, durante, después. Entonces, todos esos detalles lo podemos configurar respecto a las comunicaciones. Y por eso les contaba que de esta vista principal, ya en base a esa lógica definida, nos irá mostrando qué actividades o qué documentación tenemos que realizar con el contratista. Ya si en específico queremos ver alguna empresa contratista, aquí podemos ver, por ejemplo, el listado de contratistas y con una semaforización podemos ver la colorimetría respectiva respecto a si los documentos están ok o si tiene documentos vencidos como empresa, de sus colaboradores. Ya sería cuestión de ver a mayor detalle esta documentación. Aquí podemos ver, por ejemplo, información básica de la empresa, seguramente si tiene un contrato con nosotros, hasta cuándo es el contrato y todos los adjuntos respectivos al momento de consultar la información. De igual manera, de sus colaboradores. Entonces, para nosotros va a ser bastante práctico el hecho de poder ir a consultar la información de la empresa, de un colaborador en específico, ver si cumple o no con la documentación básica requerida y de esta manera saber si puede operar o brindarnos el servicio por el cual se le está requiriendo, ¿no? De igual manera, como organización, conocer si la documentación está ok y ese es un vistazo general que podemos ver desde aquí. Y para los propios contratistas puedan acceder a su portal independiente, como veíamos, con su usuario asignado, y la idea es que ellos se autogestionen, ¿no? En base a esos parámetros que definíamos sobre la documentación, aquí están los documentos que le estamos solicitando como empresa, y lo que hacen ellos básicamente es, van a este apartado, suben el documento, como por ejemplo aquí. Aquí indica que esta documentación tenemos que entregarlos en base a esta periodicidad y cuando corresponda podemos agregarle un comentario, el documento que respalde y listo, ¿no? Nos permitirá subir la documentación. Lo mismo con el caso de los trabajadores. Una vez que ellos suban un documento, este documento se le ha notificado a ustedes o el responsable que se encargue de la gestión de contratistas en su organización y de esta manera modifiquen el estado. El estado puede ser aprobado, pendiente, rechazado, por ejemplo, ¿no? Puede haber dos niveles de validación, eso también puede ser una casuística en su organización. Finalmente, cada vez que haya una aprobación, un rechazo, esa comunicación quedará una trazabilidad dentro de la plataforma, ¿no? Y finalmente también llegará como
un mail hacia los diversos responsables. Aquí en el caso de los trabajadores, similar. Tenemos el listado de personas, el estatus de la documentación, si están ok o si tiene documentos pendientes, y desde aquí podemos revisar, o el propio contratista puede revisar la documentación que tiene que compartirnos, ¿no? Y hace el mismo ejercicio. Puede entregar la información para que nos llegue un correo, lo revisaremos, aprobaremos o rechazaremos y cambiar el estado notificándole al contratista que está todo ok. Interesante esta parte de control documentario porque nos va a dar la certeza y el respaldo a nivel legal de que estamos validando que la persona que va a operar del contratista y la misma organización cumple con nuestros requisitos. Estos requisitos documentarios también es interesante que podamos agruparlo por temática. De repente el equipo de logística tiene ciertos documentos para procesos de homologación y puedo darle un apartado, ¿no? Puede haber un desplegable para documentos específicos en la parte de seguridad. Entonces, podemos organizar la estructura de documentos a solicitar justamente por conjunto o con grupo de documentos por temática y de esta manera darle un orden y que para el contratista también sea visible sobre esta documentación. Otro aspecto clave que habrán visto por aquí es el vencimiento. Ese vencimiento, la idea es que primero le va a llegar al contratista para que él pueda, con el tiempo debido, subir la documentación y siempre poder tener la documentación revisada, aprobada por nuestra parte y seguir operando con nosotros, ¿no? Así como este caso de control documentario, también podemos involucrarlos en otros procesos de la organización y en materia de HC, claro está. Por ejemplo, en temas de autoevaluación o evaluación de proveedores, en temas de reporte de actos y condiciones subestándar, de incidentes o accidentes. Y hay dos maneras. Él ingresando de repente un incidente o acto y condición subestándar desde la propia plataforma, o si es que él ha estado involucrado en alguno de estos procesos, que yo pueda asignarles una tarea, ¿no? De repente adjunta o define un plan de acción o ejecuta esta acción correctiva, puede ser una capacitación, inducción o entre otros, y que dentro de ese proceso él justamente sea como una persona de nuestro equipo, ¿no? Que reciba alertas, recordatorios y que desde la propia plataforma de contratistas él pueda subir esta documentación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este caso, y lo pongo como ejemplo, pero también lo podemos extrapolar a otros procesos de la gestión HC. En este caso estamos en la gestión de incidentes, ¿no? Aquí vemos varios registros. ¿Cómo haría yo para involucrar al contratista? Y claro está, si es que tiene acceso a este portal, ¿no? Por ejemplo, voy a clicar el botón de nuevo y en ese formulario que nos aparecerá, que lo podemos completar desde nuestro aplicativo móvil, ISOTools tiene un aplicativo móvil, tiene también la opción de un código QR, una URL. Allí podemos hacer específico y seleccionar el contratista. Por ejemplo, aquí colocamos en qué área de la organización sucedió, o en qué sede, en qué ubicación. Y luego aquí tenemos este apartado del contratista, ¿no? Si estuvo involucrado un contratista, lo podemos seleccionar. Caso contrario, seleccionaremos a una persona de nuestro equipo, ¿no? Que estuvo involucrada en este incidente. Si es el contratista, construcciones en alturas, esta empresa y el nombre de la persona. Entonces, como observarán, por detrás de ISOTools hay un listado maestro donde tendremos el listado de proveedores, el listado de personas, que claro está, lo va a actualizar cada responsable del contratista, pero va a sincronizar también con las diversas aplicaciones. Entonces, este campo de información siempre se va a mantener actualizado. Aquí también es clave comentarles que la plataforma tiene un catálogo de web service. Entonces, por ejemplo, si en su RP está actualizado el listado de empresas proveedoras, ISOTOOL puede conversar a través de web service con su RP y de esta manera siempre mantener actualizado el listado de nuestros proveedores. De igual manera, hay otras opciones de integración que seguramente ustedes puede surgir como inquietud que también converse con la solución. Por ejemplo, el listado de nuestros propios colaboradores para que las altas, bajas, cambios, el acceso a la plataforma sea único. Eso también es usual que nos lo soliciten en algunos proyectos. Pero siguiendo este caso, entonces ya a partir de ello podemos haber involucrado al contratista que le notifique al responsable de seguridad del mismo que hay un incidente donde él ha estado relacionado, ¿no? Y seguramente en alguna de las etapas le puedo solicitar una acción correctiva. Pero yo desde aquí ya empiezo la gestión. Le doy clic en aceptar y notificará a un siguiente responsable.
También vamos a entender un poco cómo en ISOTOOL definimos la lógica y cómo vamos a hacer para que el contratista justamente reciba esta notificación. Vamos a darle clic aquí en uno de los registros y en esta segunda vista vamos a ir al workflow, ¿no? El workflow es la herramienta de configuración y es ahí donde vamos a definir la lógica de los diversos módulos en ISOTools. Entonces, en este ejemplo vemos la fase 1, ¿no? El reporte del incidente, la investigación en la segunda fase, definición de planes de acción, lecciones aprendidas y cierre. Y lo que hacemos en esta automatización, y es como lo trabajamos en las diversas aplicaciones, es indicar quién es la persona que potencialmente puede iniciar un registro. Puede ser un contratista, puede ser un colaborador propio, de repente solamente los responsables de seguridad. Entonces aquí definimos eh, personas que van a poder iniciar a nivel de cargo, rol, empresa, entre otros. Y luego en cada una de las etapas podemos preconfigurar de igual manera quiénes pueden intervenir, ¿no? Puede ser el contratista, un cargo, un rol, y qué espacio de tiempo va a tener, qué información va a gestionar en cada una de las etapas. Por eso, al estandarizar el proceso internamente para nosotros, y si hacemos participar al contratista, él va a saber qué información debe gestionar, en qué espacio de tiempo, por las notificaciones que llegan por correo electrónico, y es así como lo alineamos a nuestro sistema de gestión y lo involucramos, ¿no? Entonces, esta lógica es la que definimos aquí, en las etapas que necesitemos, nos puede generar un reporte al inicio, al cierre, un reporte que consolide todos los incidentes. Y esta lógica que les voy contando lo podemos justamente extrapolar a otros procesos de la gestión HC. Por eso para nosotros es clave definir la lógica en nuestra herramienta de configuración, ¿no? Nuestro BPM de InsoTools. Y ya cuando estamos en un registro, vemos hacia el lado izquierdo en color verde las diversas etapas, en color plomo la que está pendiente, y observarán ese campo responsable, ¿no? Es allí cuando le va a notificar al portal del contratista y él sepa que tiene que completar cierta información. Lo mismo vemos en esta etapa de investigación. Le hemos encargado que él haga internamente la investigación y es así como el sistema le va a solicitar que esta data él la complete, ¿no? Entonces, de esta manera es como el contratista va a interactuar con nuestro proceso de la gestión de seguridad. Finalmente, toda esta información la podemos llevar a reportes, en archivos planos, en un PDF que nos muestre la gestión que está realizando el contratista, pero también es clave conocer cómo podemos llevarlo hacia este tipo de consultas o gráficos de tipo Business Intelligence, ¿no? Por ejemplo, vamos a este caso de gestión de contratistas. Por aquí les voy a mostrar también la parte de reportes, porque hay un tema interesante. No solamente poder siempre configurar un reporte nuevo en la plataforma o modificar un reporte que hayamos creado, sino también, además de que podemos ejecutarlo en cualquier momento, también podemos dejarlo programado. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. Lo que hacemos aquí es, por ejemplo, definir ese reporte de contratistas, reporte de contratistas quincenal, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle este nombre, vamos a indicar que este reporte se va a generar cada 15 días y hasta en qué rango de tiempo. Vamos a colocar hasta quincena de marzo del próximo año, ¿no? Aquí el asunto del correo, la plantilla, ¿no? Y una plantilla de mensaje con el contenido y queremos que este reporte se autogenere cada 15 días. Aquí colocamos la periodicidad, cada 15. ¿A quién debe llegar? A todo el equipo de seguridad, salud del trabajo. También queremos que le llegue a determinados cargos, ¿no? De repente al gerente de operaciones. Entonces lo que hacemos aquí es seleccionar sea nombre de los colaboradores, a qué área pertenecen a la organización, cargos si deseamos o roles y finalmente a correos externos si así lo requerimos también. Le damos clic en aceptar y ya este reporte configurado con la información gráficos, estatus de la gestión, pendientes, aprobados, rechazados, ya queda definida en la plataforma y como observarán la secuencia queda definida y en automático les llegará cada 15 días a ese grupo de personas que hemos seleccionado, ¿no? Entonces ya es un tema de comunicación el hecho que les va a llegar oportunamente el reporte que necesitamos compartir o discutir seguramente en alguna reunión interna o comité. Entonces, eso también lo dejo como idea, que la plataforma, este módulo de reportes, viene con todos los centros de ISOTools ya para ustedes. Y respecto a la gestión de Business Intelligence, aquí vemos 4 cuadros de mando. Vamos a ingresar el primero
Y como todas esas variables que venimos gestionando, empresas, tipos de documentos, em, vamos a poder tener una visión general. ¿Qué es lo que nos muestra este caso? Vemos dos plantas, ¿no? Dos plantas y vemos la gestión de contratistas, cómo se ha ido dando, qué nivel o puntuación han alcanzado cada una de las plantas, para un caso 75%, otro 64%, cómo estas dos puntuaciones se pueden disgregar en el avance en la revisión de requisitos de trabajadores, en su cumplimiento, en otros indicadores o KPIs a nivel de campañas, documentación de la empresa, de las inspecciones, de los reportes mensuales, de la ejecución de las acciones de igual manera. Y si ya quisiéramos verlo a mayor detalle, como la data ya se encuentra en la plataforma, podemos procesarlo de esa manera, ¿no? Y tener esa visión. Siempre en la cabecera vamos a poder ver algunas variables. De repente, específicamente, quiero visualizar la información de esta planta y nos muestra, ¿no? O de repente queremos hacer uso de otro filtro y directamente lo podemos seleccionar. Va a ser más interesante verlo en esta siguiente vista. Aquí, por ejemplo, vemos de esta planta, la acción realizada, quién fue el responsable, qué observación hemos encontrado y el estatus. De repente específicamente queremos ver este filtro de información para esta planta en específico y ya se actualiza la información en base a ello, ¿no? Específicamente este responsable y nos muestra la información de esta manera, ¿no? En base a la selección que hemos realizado. Entonces, finalmente, eso es parte de lo que podemos tener con este cuadro de mando BI, el poder acotar, de repente queremos ver el desempeño de una empresa contratista específicamente y la seleccionamos, ¿no? Entonces, en base a ello nos muestra los resultados. Otro ejemplo dentro de la gestión BI que también nos va a ayudar a tener esa certeza de cómo opera la solución, lo vamos a ver a continuación. Les muestro este caso porque va a tener diversas variables, entonces nos va a ayudar a comprender cómo este tipo de soluciones nos ayudan a tener visibilidad. Vemos el caso de incidentes, ¿no? Aquí tenemos unidades de negocio, los incidentes son por nivel crítico, no crítico, cuántos fueron, vemos ahí cuántos están cerrados, cómo han ido evolucionando mes a mes. Puede ser una variable que sea colaboradores internos del contratista, si tenemos operaciones dentro del ámbito nacional, podemos ver diversas ciudades, provincias, según la estructura geográfica de ustedes, ¿no? Pero estas variables se descomponen según la gestión que hemos realizado. De repente, aquí que sea la variable responsable, ¿no? Colaborador propio o contratista. Si yo selecciono contratista, en automático observarán que todas las gráficas se han actualizado, ¿no? De repente específicamente quiero verlo para determinados meses del año y ver en este trimestre cómo fue el desempeño y observarán cómo se actualizó la información. Entonces, justamente este tipo de soluciones BI nos ayudan a tener esa visibilidad y en específico de lo que queremos consultar. Bien, esto era parte de lo que queríamos comentarles. Aquí les voy a dejar la vista principal para que vean un poco sobre el alcance que podemos tener en materia de HCE y seguramente vamos a revisar algunas de las preguntas que tuviesen, tanto de la presentación de Alison como la mía. Margot, no sé si nos puedes ayudar con ello.